Hola amigos, ¿les gustaría ser parte de una nueva revolución del conocimiento? Soy Margarito Sánchez Ordóñez, contador público de profesión, físico por afición y pasión. Esto es Física en Pijama. Bienvenidos sean todos ustedes. Ser pionero en una nueva experiencia puede provocar cierto temor o rechazo. Sin embargo, cuando se alcanza el éxito es reconfortante para quien es de los primeros en algo, recibiendo los primeros beneficios en diferentes ámbitos. ¿A qué se les está invitando? A que soslayen temporalmente el bagaje de conocimientos adquiridos en el proceso educativo previo, con el fin de evitar los prejuicios naturales de resistencia a todo cambio y entender los conceptos de este nuevo concepto de teorías desde otra perspectiva. Tengo la certeza de que los conocimientos previos, vistos a través del cristal de este nuevo paradigma, se verán con más claridad y se percibirán fenómenos que siempre estuvieron ahí, tal cual la ley de la gravedad que solo Newton vio. El beneficio general, factible, generación de nuevas líneas de investigación, un avance exponencial en el conocimiento de la materia, entre otras. ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Qué hago? Como les comenté, soy contador público de profesión y me encanta la física, me encanta desvelarme con esos estudios tan profundos que se tienen que realizar para entender la materia. Hace 48 años, tengo 67, inicié mis pininos en el estudio de la física y con el apoyo de enciclopedias fui avanzando poco a poco en el conocimiento de lo que eran las partículas fundamentales de la materia. Durante años leí y releí la descripción de los modelos del núcleo del átomo existentes. Al no tener la respuesta que yo esperaba, en 1985 decidí seguir mi propio camino. El desarrollo fue arduo, difícil y complejo, y en algún momento llegué a trabajar con los más de 3,000 isótopos existentes, intentando encontrar entre ellos algún patrón común, con la esperanza de ser una persona que pudiera encontrar la respuesta que muchos científicos han estado buscando por décadas, lo que se refiere a cómo están acomodadas las partículas en ese lugar tan pequeño del átomo y que es un núcleo, cómo están acomodadas y que no se deshace en función de la carga positiva de los protones. Fue en el año de 1990 que pude acceder a la información publicada por el Laboratorio de Física de la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos. Este listado contenía, cuando lo leí, el número atómico, es decir, el número de protones, Z, como se le designa, número de neutrones, la masa en UMA, los isótopos estables por elemento, isótopos inestables y partículas emitidas, composición representativa de los isótopos estables y algunos inestables dentro del elemento, que a pesar de la característica de ser inestables, se encuentran en la naturaleza. También contenía los isótopos hijo, la energía emitida, la vida media y más información. En una de tantas pruebas y derivado de no estar de acuerdo con las explicaciones de los modelos del núcleo del átomo ya existentes, en el sentido de que el núcleo del átomo no debiera de existir, dada la resultante del rechazo entre la carga de las partículas positivas, y analizando la partícula llamada neutrón, cuya existencia en el núcleo no tiene sentido más que para participar en la integración de la masa del átomo. Me hizo cosquilla esa situación y probé a separar el electrón y darle una función más práctica, no solamente de estar participando en la masa del núcleo del átomo. Cuando se efectuó esta operación de disociar mentalmente, de manera imaginaria, la partícula positiva del neutrón con su electrón,
y colocando a este en ciertas posiciones del núcleo, se ventiló que tenía una función más práctica, como de liga entre las partículas positivas de los protones originales y los protones resultantes de la disociación del neutrón con el electrón. Para efectos prácticos, la partícula positiva resultante de la disociación del neutrón con su neutrón se plasma como N, para no perder de vista que esta partícula P artificial proviene del neutrón, probando una y otra vez los primeros y arcaicos modelos ideados por su servidor. En 1995 comencé a tener indicios de resultados concretos. Los primeros modelos de estructura nuclear me sirvieron para encajar esas partículas en una estructura estable, eligiendo isótopos estables de cada elemento. Fui acomodando esas partículas en los vértices de las figuras geométricas que fui ideando, haciendo 1000 pruebas durante años. Poco a poco fui cayendo en que la estructura básica debería ser una muy sencilla, el tetraedro, y realmente este me sirvió para los elementos muy pequeños en cantidad de protones, por decir el hidrógeno, el helio, el litio. Para isótopos con número de partículas más grandes, estuve buscando durante algún tiempo más qué figura geométrica, volumétrica, espacial, imaginaria me podía servir para el fin de encajar esas partículas positivas y las negativas y que tuvieran una estructura estable en función de que iban a tener cargas de atracción, entre ellas las positivas, negativas, y de rechazo entre bien las positivas o entre las negativas. De esta manera, llegué a la conclusión de que las partículas positivas iban a estar colocadas en los vértices de las figuras geométricas imaginarias. Por lo tanto, las partículas negativas iban a estar ubicadas en el centro de estas figuras geométricas imaginarias. Poco a poco me di cuenta que lo que estaba yo desarrollando no eran elucubraciones, eran razonamientos fundamentados. Y si pueden observar, la figura que se forma entre el primer eslabón y el segundo eslabón es un octaedro. Ya continuando con el tercer eslabón, es un eslabón en posición similar a la del primero, es decir, tiene el neutrón en la parte superior y 2 protones en la parte inferior. Tras múltiples intentos con diversas figuras geométricas y ya definida la posición para las partículas positivas, la figura geométrica básica, como les comenté, fue el tetraedro. Para los isótopos poseen un número de protones menor o igual a 3, y también determiné que la figura básica para empezar a construir el modelo de estructura nuclear es el triángulo equilátero, y ya en isótopos con un número mayor o igual a 6, el primer eslabón, el triángulo equilátero, constituido de un neutrón en la parte superior y 2 protones en la parte inferior. El protón iba a soltar, entre comillas, su electrón y posicionarlo más o menos a la altura del centro del triángulo equilátero y a una cierta distancia. El siguiente eslabón, el segundo eslabón, va a estar formado por 2 protones en la parte superior y un neutrón en la parte inferior.
y así subsecuentemente en forma alternada en cada eslabón siguiente. Las figuras imaginarias se describen a continuación. Si pueden observar, tengo una maqueta. Esta maqueta le corresponde al carbono 12. Esto es, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones. Están pintados en rojo. En la parte superior e inferior de este octaedro tenemos 2 neutrones y tenemos un tercero. Esto es de estructura, son partículas de estructura. Si podemos observar en la parte externa de la cadena, tenemos 1, 2 y 3 neutrones. Por lo tanto, son 2, 4, 6 protones, que son los que tiene el carbono 12. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 neutrones. De electrones tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. He de decir que en 1996 comencé a trabajar con el tetraedro, a finales del mismo año el octaedro, y esta herramienta sencilla de usar para resolver algo aparentemente complejo está basado en simple aritmética. No estoy utilizando ecuaciones complejas o principios estrambóticos que yo no entendería. Simplemente es la relación carga positiva, negativa, una estructura adecuada y lógica, sencilla, tal cual nuestro creador, intuyo, lo hizo posible. He de decir que este trabajo lo presenté a niños de 9 y 11 años y el resultado fue de que lo comprendieron perfectamente sin ningún problema. Eso me hace pensar que si nos hacemos a un lado de lo que tenemos en nuestro conocimiento adquirido con anterioridad, lo podemos entender en su sencillez. Les repito, no se utilizan ecuaciones complicadas, simple y sencillamente una lógica de equilibrio entre cargas y utilizando operaciones aritméticas, ya ni siquiera de álgebra. El álgebra muy sencilla sí la utilicé cuando llegué a efectuar cálculos de decaimiento nuclear o bien de captura de partículas y realmente es muy sencillo. Solo me queda agradecer que hayan llegado hasta el final de este video. Un saludo afectuoso. Amen la vida, respétenla de todo ser viviente. Pulsen dedito arriba para llegar a más personas. Suscríbanse, compartan el video y gracias por sus apoyos, amigos.